Ok, entonces ahora sí empezamos a grabar y como les decía, bueno, no el lunes, sino el jueves pasado, porque el lunes lo que hicimos fue repaso. Habíamos visto la regla de la cadena, pero por decirlo así, un caso especial. ¿Y cuál es el caso especial? Lo que dijimos fue lo siguiente, lo que dijimos fue, ah, ¿qué sucede si estamos, si queremos sacar la derivada que tenemos a F que va y como les había dicho, en este caso vamos a hacer la prueba con R2 porque es la parte sencilla, disculpen. uh, es la parte de R2, pero esencialmente lo mismo, o sea, es fácil de ver cuál va a ser la generalización para Rn, pero F va de R2 en R y tenemos una R de t que es X de t en I y Y de t en J. Entonces queremos ver si nosotros consideramos, abusando del lenguaje aquí un poco, F de R de t, es decir, F de X de t y Y de t. Entonces, esto no es la función f en general, pero es la función f eh, sobre una curva en particular. Y aquí habíamos dicho, eh, se me fue ponerlo aquí, pero habíamos dicho que f era diferenciable. ¿Y qué significaba ser diferenciable? Que es que las primeras y segundas derivadas todas existen y todas son continuas. Eh, entonces la pregunta es, bueno, si hacemos esta nuestra variable z, o simplemente hagámoslo directamente, pongamos nada más f. ¿Cuál sería la derivada de f con respecto a t? Y aquí lo estoy poniendo con respecto a t porque vean que aquí estamos, al fin y al cabo, es f de x, y, pero tanto x como y son cantidades dependientes y de cantidades dependientes, ¿verdad? Es que a veces uno lo dice muy rápido y la palabra dependiente y la palabra independiente no se necesariamente uno oye la diferencia, pero en fin, aquí x y y son cantidades dependientes y dependen de la variable independiente t. Entonces, todo va a estar con respecto a t. Y nosotros dijimos, bueno, esto resulta que lo vamos a ver, esto es la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto, y aquí iba a cometer un error, con respecto a t, más lo mismo con la otra variable. Aquí espero que no haga ni siquiera falta, pero en n variables, lo que diríamos es que df de t es la suma desde k igual 1 hasta n de la derivada parcial de f con respecto a xk por la derivada, dado que xk solo depende en una variable, de t. Entonces, esta sería la forma general. Vamos a demostrarlo en el caso especial de R2, simple y llanamente porque podemos hacerlo explícito, bastante fácil, y no tenemos que meternos ahí con subíndices y tantas cosas para hacer la prueba general, pero espero que sea claro lo que podemos hacer. Profe, Ahora, una pregunta. ajá, la escucho. En la derivada, en la parte derecha, en la suma, no tendría que ser la derivada de y entre t. Ay, sí, esto fue mi error. Aquí es Y. Tiene toda la razón. En este caso sí está bien, ¿verdad? O sea,
si estuviéramos con n igual 2 sería x y y, entonces la variable de aquí es la misma variable de aquí y usted tiene razón. Si aquí es y, aquí tiene que ser y. Igual, si aquí es x, aquí tiene que ser x. Sí, mi error, disculpen. ¿Ustedes se acuerdan del teorema del valor medio? Y está el teorema del valor medio, el teorema del valor intermedio, que están relacionados, pero no son exactamente el mismo, pero se acuerdan en una variable cómo iba. Es la de que existe un C, tal que f' de C es igual a como calcular la pendiente, ¿verdad? Ok. Esencialmente lo que dice, sí, Carlos tiene razón, en una variable vamos a tener que f de x menos f de x0 es igual a f' de c por x menos x0 más una cierta cantidad, llamemos de error, que depende únicamente de x. Y aquí tenemos un requerimiento sobre E, que esto sucede. O sea, que esencialmente que esta cantidad es pequeña y es asintóticamente nula. O sea, conforme nos acercamos a este punto, esto se acerca a cero, pero se acerca a cero muy rápido, se acerca a cero mucho más rápido que la función de identidad. ¿Cómo se les ocurre que se vería esa misma, esto mismo en dos variables, por ejemplo? O sea, si nosotros tuviésemos f de x, y menos f de x0, y0, ¿cómo piensan que podría verse esto en este caso? Es muy parecido. Así que no les dé miedillo equivocarse, posiblemente no se van a equivocar. De hecho, por cierto, vamos a hacer un cambio. Me equivoqué aquí. Okay. Aquí metí las patas. Lo que dice el teorema del valor medio es esto, pero nosotros podemos modificarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer el error en términos de x. Esta es la versión más general. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos generalizarlo? Aquí ya tenemos algo con respecto a f' de x. Profesor, una consulta. Cuando usted hace el límite, cuando x tiende a x0 del error de x sobre x, abajo no debería ser un x menos x0. Tiene usted razón. Sí, es x menos x0. Tiene usted toda la razón. Muy bien, en este caso, bueno, profe, ¿sí? ahí damos una consulta rápida nada más por cuestión de vocabulario. Es que a mí me parece más bien que no es el teorema de valor medio, sino así como lo tiene, es el de Taylor truncado a orden 1. Taylor truncado de orden 1, que esencialmente es teorema del valor medio. O
O sea, porque es una generalización, porque simplemente aquí lo que tenemos es que existe un C entre X y X0 tal que esto, como estaba originalmente escrito, es cierto con C en vez de aquí X. Pero, en fin, o sea, el nombre del teorema no es lo relevante en este punto. Tiene usted razón, aquí lo que estamos haciendo es expresando f de x como f de 0 más f' de x por x menos x0. En ese caso aquí sería un f de x0 en vez de f de x, pero tampoco eso es particularmente problemático. Vamos a ver, en este caso lo que sucede es, y aquí para hacerlo un poco más pequeño voy a nada más a ponerlo no en la de Leibniz. Esta tampoco es, a veces la gente habla de esta como la notación de Newton, pero tampoco esta es la notación de Newton. La notación de Newton era distinta. La notación de Newton, si alguno de ustedes ha llevado cursos un poquillo más avanzados de física, donde empiezan a usar, que en vez de usar el prima, usan un punto sobre el nombre de la función que se está derivando. Eso tampoco es de Newton, pero es más cercano a la notación original de Newton. Pero en fin, en este caso, tenemos f de x, y por x menos x0 más f de y, o sea, derivada con respecto a y, xy de x menos, perdón, de y menos y0 más un error que depende de x y de y. Y en este caso lo que tenemos es, lo van a encontrar de más de una manera. Límite cuando x va a, perdón, cuando xy va a x0, y0 de e de xy entre raíz cuadrada de x menos x0 cuadrado y menos y0 cuadrado. Esta es la definición más usual que se da. No es la única. A veces la gente pone aquí nada más el máximo entre x menos x0 y y menos y0. También es válido y en general quienes llevan análisis se van a dar cuenta en el próximo curso que uno puede definir más de una métrica en un mismo espacio métrico y hay un test para métricas equivalentes. En este caso, esta es la distancia entre el punto XY y el punto X0, Y0, la distancia euclidia, la distancia 2, por decirlo así, pero si usted lo cambia por cualquier otra distancia que sea equivalente, le sigue sirviendo. Entonces, este límite les va a dar 0, igual que la vez pasada. De esto es de lo que nos vamos a agarrar. Entonces, para la prueba de este teorema que habíamos enunciado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos justamente a aplicar lo que habíamos visto, pero ¿qué es de f de t? En este caso, viéndolo de esta manera. Bueno, va a ser f de x de t. Perdón, que me hizo falta un límite, ¿verdad? Límite cuando t va hacia t0 de f de x, si aquí este es el lugarcillo, x de t, y de t, menos f de x de t0, y de t0,
todo esto entre t menos t0. Y en este caso, podemos tomar la parte de arriba y trabajarla como la veníamos trabajando. F de x de t, y de t, menos f de x de t0, y de t0. Esto, como dijimos, va a ser igual a la derivada de f con respecto a x, derivada parcial de x de t por x de t menos x de t0. Lo mismo en y. Y aquí metí las patas, ¿verdad? Me disculpen. Voy a poner nada más x, y. Ustedes me entienden que este es x de t y y de t. Y aquí x, y por f de, perdón, por y de t menos y de t0 más ese error de x y y. Si dividimos todo esto entre t menos t0, entonces nos va a quedar que llamemos esto estrella para que estrella sin el límite, o sea, esto va a ser simplemente f de, perdón, fx de xy por límite cuando t va hacia t0 de x de t menos x de t0 sobre t menos t0 más fy de xy por límite cuando t va hacia t0 de perdón, de y de t menos y de t0, perdón, t0 entre t menos t0 más límite cuando t va hacia t0 de e de xy entre t menos t0. ¿Hasta aquí estamos bien? Asumo que sí. Y las primeras partes son sencillas, ¿verdad? O sea, nosotros... Profe, ¿Sí? porque es que salen las derivadas parciales de los límites. Ellas no siguen dependiendo de t. Ok. Sí, siguen dependiendo de t. Estoy esencialmente saltándome un par de partes. Acuérdense que asumamos que lo tenemos adentro. Entonces, el límite del producto es el producto de los límites si ambos límites existen. Entonces, hasta cierto punto, usted tendría razón en decirme, usted está pecando aquí de decirme que los límites existen sin probarlo. Pero vamos a llegar a una fórmula porque los límites existen. O sea, esencialmente, lo que estamos haciendo es que los separamos, vemos que cada parte coincide, que cada parte existe, entonces, de como cada límite existe, ahí sí tenemos que el límite del producto es el producto de los límites. Y ahí simplemente me estoy sacando esto de ahí. De hecho, yo debería aquí de una vez poner T0
en este y en este. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por la continuidad, o sea, como f es diferenciable, decimos que todas las derivadas parciales existen y son continuas hasta el segundo orden por lo menos. Entonces tenemos que el límite de cuando t va hacia t0 de fx de x de t, y de t, que esto es f de x de t0, y de t0, perdón, x acá. Entonces, yo esencialmente lo que estoy asumiendo es que ya hice esto y que simplemente lo que estoy haciendo es dividiendo los límites, el límite de un producto por el producto de los límites, sabiendo que este límite ya existe por la continuidad, y de esto lo estamos expresando de una forma muy, muy bonita, justamente para justificar que existe, ¿verdad? O sea, aquí lo que vamos a decir es que de la misma manera, el límite cuando t va hacia t0 de x de t menos x de t0 entre t menos t0, eso claramente va a ser la derivada de x con respecto a t evaluada en t0. Entonces, esencialmente lo que estoy haciendo son estos dos puntos para concluir lo siguiente, para concluir que la fórmula que teníamos era efectivamente df de x evaluada en x0 y0 por dx de t evaluado en t0, y aquí evidentemente, aunque no los definí, estoy asumiendo que todo, o sea, que todo el mundo está pensando que soy consecuente con la notación y que x0 es x evaluado en t0. Más la segunda parte que era de f de y en x0 y0 por dy de t en t0, más, y ahí es donde lo único que nos hace falta, el límite cuando t va hacia t0 de el error en xy evaluado en t menos t0. Entonces, para probar el teorema que quiero, todo lo que necesito es asegurarme que este límite es 0, ¿verdad? Porque este límite me está sobrando. ¿Qué sabemos sobre ese límite? Bueno, no sabemos exactamente sobre ese límite, pero sabemos sobre un límite parecido, que es el que está acá, que el error entre la distancia de xy a x0 y0 tiende a 0 cuando xy tiende a x0 y0. Eso sí lo sabemos. Entonces vamos a usar esto. Vamos a decir en este caso que empezamos, que el límite que tenemos, t va a t0 de el error en xy sobre t menos t0, y esto lo vamos nuevamente, bueno, lo hacemos un solo límite. Límite de e de xy sobre raíz cuadrada de x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado multiplicado por esa raíz entre t menos t0. La raíz es exactamente lo mismo. Y nuevamente sabemos que el límite de un producto es el producto de los límites si demostramos que ambos límites existen. Este límite sabemos que existe, o sea, este límite ni siquiera nos lo tenemos que preguntar, este límite sabemos que es 0. Entonces nos basta nada más con demostrar que el otro límite existe. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué podemos decir nosotros del límite cuando t va hacia t0 de la raíz cuadrada de, perdón, de
x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado entre t menos t0. Lo primero que podemos decir es que esto va a ser el límite cuando t va hacia t0 de, metemos entre la raíz cuadrada y tenemos x menos x0 sobre t menos t0 cuadrado más y menos y0 sobre t menos t0 cuadrado. ¿Y qué va a ser ese límite? Ese límite lo conocemos. ¿Cuál es el límite de esto que tenemos adentro? X menos x0 sobre t menos t0. La derivada de x con respecto a t, ¿no? La derivada de x con respecto a t y y menos y0 entre t menos t0. Lo mismo para y. Entonces aquí tenemos las derivadas al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Qué es eso? Eso es la norma de R' de T0 cuadrada. Perdón, sin el cuadrado. O sea, el interior sí es al cuadrado, pero le estamos sacando la raíz cuadrada. Entonces, esencialmente lo que tenemos es que, si lo vemos de esta manera, que la derivada de f con respecto a t es la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t más 0 por esa norma. Sabemos que esa norma es finita porque habíamos dicho que R es una parametrización suave de una cierta curva. ¿Y de qué sucede si es una parametrización suave? Las derivadas existen en esos puntos. Y son continuas, pero particularmente las derivadas existen. Entonces, esto no nos va a dar infinitos. O sea, esto es una cantidad finita. Entonces, de esto claramente, como vimos antes, esto va para 0. Y concluimos con la fórmula que queríamos. ¿Cuál va a ser la diferencia en más variables? Pues en más variables la diferencia va a ser que esta fórmula que tenemos acá, si estuviéramos en 3, sería fx de xy por de xyz por x menos x0 más f de y, f con respecto a y de xyz por y menos y0 más f con respecto a z de xyz por z menos z0 más el error con respecto a xyz, donde el error cumple exactamente lo mismo, solo que aquí el denominador va a tener x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado más z menos z0 cuadrado. O sea, es esencialmente lo mismo. No hay una sola idea que cambie, es solo que vamos a tener más términos ahí envueltos, pero absolutamente nada más cambia en esta prueba. Lo mismo, aquí lo que tendríamos al final sería error de xyz sobre t menos t0 y todo lo demás igual, solo que con un término más. Y aquí terminaríamos con que df de t sería parcial de f con respecto a x por derivada de x con respecto a t, parcial de y con respecto a df con respecto a y por derivada de y con respecto a t, más derivada de f con respecto a z por derivada de z con respecto a t. Nada cambia.
La idea es esencialmente lo mismo. Y aquí resulta que tenemos una cosa simpática, tenemos un corolario. Que nos dice que f de R2 en R2 en R diferenciable, y tenemos que x igual a x de u y v, y igual a y de u y v. Es decir, en este caso lo que estamos diciendo es que estamos encontrando una doble parametrización, por decirlo así. Por ejemplo, si pasáramos de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. En este caso, ¿qué se imaginan ustedes que va a ser la derivada de f con respecto a u? Podemos hacer lo mismo imaginándonos que v es constante. Si v es constante, pues diríamos que es la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a y, tal como lo tenemos con respecto a u en este caso. Pero en este caso, esta es una derivada parcial, no una derivada ordinaria. Entonces tenemos la derivada de x con respecto a u más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a u, y la derivada de f con respecto a v es derivada de f con respecto a x por derivada de x con respecto a v más derivada de f con respecto a y por derivada de y con respecto a v. Y nuevamente todo lo que hacemos es, imaginémonos que v es constante y hagamos la derivada. Imaginémonos que u es constante y hagamos la derivada, y después acordémonos que si u o v respectivamente no fueran constantes, estos serían derivadas parciales, no derivadas ordinarias. Y pare de contar. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una pregunta. ¿Podría poner otra vez los teoremas de valor medio? Esto. Sí, profe, porque ahí en la derivada, digamos, de ambas, en las parciales y en la de una variable, la normal, usa el mismo x. O sea, es que hasta donde tenía entendido existe un CD entre x y x0. Para que se dé la igualdad sin error. Para que se dé la Okay. igualdad sin error. Este es un poquito más general. De hecho, si alguien mencionó en su momento que esto también se parece al de Taylor, Taylor implicaría que tenemos aquí x0. Todas son válidas. Esencialmente lo único que estamos diciendo es, o sea, simplemente lo estamos poniendo de manera que tenemos un error para evitarnos el problema que decimos, ok, C es constante, pero C es constante siempre y cuando X y X0 sean constantes. O sea, C es un punto entre X y X0. Aquí el decir que, o sea, el encontrar digamos, C y D para poner acá, no es tan claro cómo es que van a estar distribuidos. Entonces es mejor darlo en una fórmula de este tipo, donde no tengamos que introducir variables adicionales. Ok. Gracias, profe. Ok. Ahora, esto vieran que nos ayuda en una instancia. ¿Alguien puede decirme, o sea, por ejemplo, qué sucede si nosotros tenemos imagínense que nosotros tenemos una ecuación que nos
que hemos visto 1000 veces. X cuadrado más Y cuadrado igual 1. Círculo unitario. Y queremos ver cuál es la tangente a dicha curva en el punto, digamos, raíz de 3 medios, coma 1 medio, para que sea algo fácil de calcular. ¿Cuál es esa tangente? Y pues en este caso nosotros podemos decir eso está sobre el lado superior y podríamos quizá decir, ok, en la mitad superior del círculo podemos darla de esta manera, x cuadrado, perdón, 1 menos x cuadrado. Y hacer la evaluación, o sea, esencialmente derivada ordinaria. La derivada ordinaria en este caso es ese no sé, ordinaria. O otra forma en la que lo podemos ver es, imaginémonos que tenemos el círculo acá. Eso me está avisando que tenemos en un rato consulta. Tenemos este punto y una de las cosas que nosotros nos dicen desde que empezamos a ver geometría es la recta tangente es perpendicular al radio. Entonces, si usamos geometría analítica, resulta que ¿cuál es la pendiente de la recta que es la continuación del radio? Sería y menos y0 entre x menos x0, x0 y y0 es 0, entonces esta sería nada más x entre y. ¿Y qué es lo que sabemos sobre pendientes de opuestos? Perdón, aquí es y entre x. O sea, y menos y0 entre x menos x0, pero x0 y y0 son 0. Y sabemos que las pendientes de rectas perpendiculares, cuando las multiplicamos da menos 1, entonces esto nos dice claramente que la pendiente aquí es menos x entre y. Pero hay una forma más, digamos, más elegante de encontrar esto. Nosotros esencialmente lo que tenemos en este caso es algo de la forma f de xy igual a 0, donde para este caso en particular nuestro f de xy es x cuadrado más y cuadrado menos 1. Y resulta que si nosotros sacamos las derivadas ahí, pues la derivada nos va a dar 0, pero podemos ver que delta f, no, ay, perdón, estoy tratando de acordarme. Es que esencialmente lo que yo quiero concluir aquí es que de y de x es igual a menos a delta f delta x sobre delta f delta y.
Esto es lo que quiero concluir, porque esto, de hecho, si ustedes lo hacen de esta manera, para este ejemplo en particular, vean que delta F delta X es 2X, delta F delta Y es 2Y y menos delta F delta X sobre delta F delta Y es igual a el menos que tenemos adelante, 2X entre 2Y, que es exactamente menos X entre Y. Y en este caso lo que estoy tratando de acordarme es cómo llega uno a esta conclusión. Asumimos que X está dado en términos de Y. Y Profe, podría ir la cadena, pero que hay unas partes constantes, entonces Al- eso es lo que permite despejar. Ordenémonos en este caso, o sea, lo que es, o sea, esencialmente lo que estamos diciendo es que nuestro R de X, al menos localmente, va a ser X en Y más una cierta función de X, ok, más Y en J, donde Y está dado en función, está dado implícitamente en términos de X. Y en ese caso, si lo hacemos de esa manera, tendríamos que delta F delta X, por un lado va a ser 0. ¿Por qué? Porque tenemos esto, esta es la función 0. Entonces, esto se nos cancela, pero por otro lado va a ser la parcial de f con respecto a x por dx. De momento voy a poner el dt. Delta f con respecto a y por dy dt. Pero sabemos que nuestro x es igual a t. X igual t implica que esto que tenemos aquí es 1. Y lo que nos da, si tomamos esto y resolvemos para, sabiendo que esto es 1, resolvemos para dy de x, nos queda delta f delta y es, perdón, por dy de x es igual a menos delta f delta x, o lo que es lo mismo, de y de x es menos delta f delta x sobre delta f delta y. Y ahí está justamente lo que queríamos demostrar. Eso nos da, o sea, nos permite hacer los cálculos de una manera un poco más más expedita. Por ejemplo, podríamos empezar, y yo sé que aquí nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero ya los dejo ir, nada más déjenme hacer un ejemplo. Imagínense que tuviésemos x a la 3 más y a la 2x igual 3, y queremos ver cuál es la derivada implícita de y con respecto a x. Pues es sencillo. Lo que vamos a tener es que de y de x es delta, perdón, delta f delta x, con un menos adelante, delta f delta y, delta f delta x de x a la 3 más y a la 2x es 3x a la 2 más y a la 2. Y el que es con respecto a y, x a la 3 es una constante, entonces se cancela y nos queda 2y por x o 2xy.
Entonces, en cualquier punto que pertenezca, o sea, acordémonos que en este caso el punto tiene que pertenecer a la curva. O sea, podríamos hacer x igual a raíz cúbica de 3 y y igual 0, que es un punto que pertenece a la recta, o buscar otros puntos que coincidan, y en ese caso todo lo que tenemos que hacer es evaluar. Bueno, con y igual 0 tenemos un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tendríamos para ese punto? O sea, raíz cúbica de 3 al cubo nos da 3 y 0 por raíz cúbica de 3 nos da 0. Entonces, el punto raíz cúbica de 3,0 está en esta curva. Pero ¿qué sucede con la derivada en ese punto? Que se indefine con y igual 0. Se indefine con y igual 0 en el denominador. Por ende, en ese punto, posiblemente en ese punto lo que tengamos, tendríamos que graficar esto para ver cómo se comporta, pero lo más posible es que tengamos como un lazo, como justamente ahí la tangente probablemente, o sea, esencialmente como aquí todo es muy suave, muy diferenciable, por ponerlo de otra manera, los problemas que se nos pueden presentar son o que la tangente sea completamente horizontal, completamente vertical, en cuyo caso de la tangente, la pendiente es infinita, o que tengamos un punto de estos como de V, una esquina, por decirlo así. Y a mí se me hace que es la primera y no la segunda, simplemente por la forma que tiene la ecuación. Profe, ahí que faltó el negativo. El negativo, muchas gracias. Un gusto. No. Pongamos, dado que eso no se ve muy bien, pongamos el negativo aquí frente al 3. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, veamos qué hora dice, faltan 20 para las 3. Nos vemos a las 3 para consulta, y por favor recuerden que yo no estoy mandando el link si nadie me ha pedido consulta, pero en el momento en el que alguien me pida, con gusto me conecto. Y bueno, nos vemos, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Adiós.